bienvenidos al primer programa de Levántate y Resplandece, un espacio donde usted tendrá la oportunidad de conocer personas comunes con vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Inspirado en Isaías 60, este programa tiene el objetivo de demostrar que aún en la oscuridad la luz de Dios siempre sigue brillando y sigue trayendo personas de las tinieblas a la luz. Y como ejemplo de ello tenemos a un joven que por una mentira empezó jugando y quedó atrapado en una droga tan letal como es el hielo. Y ahora tenemos el testimonio de cómo Dios transformó su vida. Buenas tardes, hermano Miguel Ángel, y qué gusto tenerlo en este primer programa. Sí, hermana, un privilegio para mí estar aquí con usted, hermana. Le doy gracias a Dios primeramente de permitirme estar aquí en este espacio y poder expresar este testimonio. Voy a ponerle fundamento a este testimonio, hermana. Esto va a ser en Efesios capítulo 1. Va a ser el capítulo 1 y versículo 4 al 6. Y dice así: la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí habla, hermana, que nos hizo aceptos en el amado, Dios por medio de Jesucristo. Cuando dice el amado, a mí me impactó esto, ¿verdad? Porque realmente nosotros a veces leemos y no hacemos una pausa, pero esta palabra a mí me impactó porque esa es la misma palabra que el Señor Jesús escuchó cuando estaba siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, hermana, donde dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencias. Entonces, nosotros fuimos escogidos para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Que eso ahora yo lo entiendo por medio de las Escrituras, que todo esto es real, hermana. Entonces, Entonces lo que está comentando, más que todo la palabra, nos dice que ninguna persona es un error, sino que básicamente si usted está vivo significa que tiene un plan y un propósito en Dios. Entonces muchas veces, como ignoramos el propósito por no conocer a Dios, de tal manera que el enemigo nos tuerce el camino, y de esta manera llegamos a hacer cosas totalmente diferentes para lo que fuimos creados. sí, hermana, eso nosotros lo podemos ver, que Dios nos dio la libertad de hacer nosotros lo que nosotros elijamos, ¿verdad? Como le dicen, el Libre libre albedrío. albedrío. Este, que Dios, Él nos escogió, Él tiene un plan, un propósito, pero cada quien elige si quiere el plan de Dios o quiere otro plan. Pero también hasta cierto punto, hermana, porque uno ya tenía una puerta abierta. Sí, lógicamente. Entonces todo va junto de la mano, el enemigo empieza a trabajar, así como Dios trabaja en nuestras vidas para formar nuestra vida y para edificarla, también el enemigo trabaja, pero para destruirla. Entonces ya viene, ahora se presenta la ocasión, se presenta el motivo, el divorcio. En ese tipo de depresión, ahí cae en la droga. Sí, hermana, toda esta situación fue fuerte para mi vida. Nosotros teníamos 15 años cuando me divorcié de casados. Um, que en sí, como 12 años, nosotros vivimos muy bien, gracias a Dios. Eh, Conseguimos, ¿verdad? Lo que pues toda pareja, El sueño americano. sí, claro, esa casa, tener pues un buen carro, dinero en el banco, tener básicamente, Estabilidad sí, económica. tener una estabilidad económica y no preocuparse uno y darle a los hijos pues todo lo que ellos necesitan. ¿Cuántos hijos había ya? 3 hijos, hermana. Entonces, a raíz de todo este problema
que empieza ya como a los 12 años de casados, este, a través de tanto problema y situación, en medio de eso, hermana, yo empecé a hacer más eso. Ajá. Eh, Empecé a hacerlo más y eso me daba un poco como de, ahora sí que como para soportar lo que yo El ya dolor. sabía que venía, hermana, porque eso ya era eminente porque, tratamos de arreglar la situación, no fue una, fueron muchas veces y la situación al tiempo venía peor. Ujú. Entonces, Recordando que hay una relación, si hay un matrimonio, al enemigo no le gustan los matrimonios contentos. Y si ese matrimonio no tiene el tercer doblez, como dice la palabra, entonces va a ser muy fácil derribarse, porque también la palabra dice que es sabio el que edifica su casa sobre la roca. así Entonces, el es. conocer a Dios, el tener su matrimonio sobre la roca que es Cristo, van a venir problemas y dificultades y su casa no se va a caer porque está fundada sobre la roca. Pero si llegan vientos y dificultades y su casa está fundada en la arena, que es en las creencias, en los pensamientos, en mi fuerza, en lo que yo creo, pero no tiene esa protección de Dios, el matrimonio no dura, hermano. Sí, hermana, eso es lo principal que pasa en un matrimonio y yo Eh, pues ahora yo lo entiendo. Entonces, en medio de ese dolor, a veces queriendo subsanar esto, cae. Ahí sí cae hasta abajo con la droga. Ahí sí se refugia usted en eso. Sí, empecé a hacer más, droga, hermana, y todo eso supuestamente me ayudaba, ¿verdad? A sobrellevar pues la situación y más que nada porque ese tipo de droga a uno le mata la conciencia, sentimientos y todo como que no le importa, Y como usted que quería demostrar, no me importa, dale pues. sí, no me importa y pues pues ya supuestamente eso, hermana, fue algo que yo me empecé como a apoyar en eso. ¿Hasta Este, dónde llegó? sí, hermana, de hecho, pues nos divorciamos y yo todavía seguí y seguí más. ¿Por cuánto tiempo? Cercas, hermana, mire, desde, básicamente le estoy hablando, cuando yo me divorcié fue como en el 2016, a finales del 2015, por ahí. Ujú. Ok, yo empiezo con la droga, haciendo cuentas, ya que Metido ya de verdad. cuando el divorcio comenzaba, o cuando empezaba a pasar todo el tipo de problemas, estamos hablando, antes que yo me divorciara, fueron 3 años que tratamos de arreglar las cosas. Ajá. Póngale 2012, 13, fue donde yo empecé, haga de cuenta, fueron 3 años haciendo. Luego, hermana, me divorcié como en el 2017, hermana, caigo a la cárcel. Entonces, más o menos 3 años, 3, 4 años, Cuatro en lo años, que la hizo de cuatro verdad, en años, lo que se metió en serio a consumirla. 4 años, Ujú. 4 años, 4 años, hermana, haciendo droga. Ahora sí que ya desde que me divorcié ya estaba casi a todo lo que daba. ¿Qué significa todo? Todo ¿Todos es, los días? sí, todos los días, consumiendo. ¿Y el Entonces, trabajo? iba a mi trabajo normal, este, Así drogado y todo. sí, así drogado, hermana, yo no me miraba yo como una persona que hacía drogas, yo me miraba una persona tranquila, hacía mucho ejercicio en ese tiempo, este, y trataba de hacer mi vida normal, Ujú. pero con la droga. Mm. Este, y lo hice, hermana, por un buen tiempo. Pero ya cuando empecé a ver, hermana, que o era la droga o era mi vida, fue cuando empecé a caer en la cárcel. O cayó a la cárcel. Caí a la cárcel, hermana, entonces como a los 2 días salgo. Esa fue la primera vez. Este, Luego, hermana, ¿qué será? Como unos 7 meses, vuelvo a caer a la cárcel.
Porque siguió consumiendo. O sea, Seguí consumiendo, cayó a la hermana. cárcel, sale de la cárcel y sigue Y sí, consumiendo. seguí consumiendo de nuevo otra vez. Entonces, seguí consumiendo y ahora, hermana, otra vez Cae en la cárcel. caigo a la cárcel. Ujú, Ahora ya no salgo. ujú. Ahora ya, eh, me dejan ahí. Por- Entonces estuve como cerca de 3 meses y algo. Eso fue en el 2017 por ahí, más o menos. Este, Ahora, hermana, caigo a la cárcel. Ahí en la cárcel, No hay droga. ya no hay droga. Y ahí en la cárcel caigo a la realidad de la cual yo estaba huyendo. Eh, Esa realidad, hermana, que muchas personas están huyendo. Y le estoy hablando de personas, hermana, que toman, eh, personas que hacen drogas, personas que tal vez pasaron un divorcio y empiezan a tomar o empiezan a hacer drogas o empiezan a andar con otra persona. Ujú. Esas son las formas de las cuales la persona está huyendo de la realidad. Por eso lo que es el adulterio y la fornicación es muy penado por Dios. Este, ¿Por qué le hablo de esto, hermana? Porque la Porque palabra me enseña que cuando se une a una mujer hace un solo cuerpo con ella, sí, que son uno solo. un solo cuerpo, sí. Entonces, pero también, hermana, mire, lo que pasa aquí es de que ve que dice un dicho que un clavo saca otro clavo. Ajá. Ese es Y el pensamiento. es el pensamiento de nosotros como humanos. Pero realmente, hermana, cuando hacemos eso, estamos huyendo de la realidad. No queremos pasar ese dolor, esa separación de la otra persona donde va a haber esa sanidad. No queremos ese dolor. Y buscamos otra persona, buscamos drogas y la droga te va a impulsar a otra persona de tal manera que este, no dejas que pase esa sanidad en tu corazón. Ujú. Entonces, cuando no dejamos que pase esta sanidad, estamos nosotros huyendo De la realidad. de la realidad. Ujú, Que esa realidad tarde que temprano la vamos a enfrentar. ujú. Este, ya sea hoy, mañana, 5 años, 20 años, porque tú vas a ver la realidad, vas a chocar con esa realidad. Ujú. Entonces, todo esto pasó en mi vida, hermana, despertando ahí, Bueno, ahora está en la cárcel, está en una celda, no hay drogas, ahí cae a la realidad donde está divorciado, ahora tiene el dolor de que sus hijos ya no están con usted, la esposa, todo esto y aparte no hay con qué subsanar el dolor. sí, ahora, hermana, ese dolor, esa depresión, ese dolor que estaba evitando, ahora viene, pero más fuerte. Es real así como vemos en las películas, que es como la persona grita, tiembla, suda y todo eso, ¿es una realidad? ¿Usted lo experimentó? Sí, hermana, eso es una realidad. Me recuerdo que cuando yo llegué ahí fueron 3 semanas, perdón. Eh, yo creo que hasta un poquito más, porque ya hace eso bastante tiempo, pero me recuerdo que fue un largo tiempo donde yo nomás comía y dormía, me levantaba, comía y luego me iba a dormir y así, por la debilidad y también porque en las noches yo tenía muchas pesadillas y temblaba bastante, hermana, porque pues obviamente ¿Qué era tipo de una... pesadillas? ¿Con algún ente No, espiritual? solamente, hermana, es como cuando usted siente mucho miedo, mucho temor, Ah, ok. mucho, como un Como tormento, sí, ansiedad, como un un tormento, es tormento, un como un tormento. tormento. Este, entonces, todo esto pasó en todo este tiempo, como 3 semanas, pero ya en esas 3 semanas, hermana, llego ahí, me levanto, ya empiezo a conocer ahí las personas y conozco una persona que, era cristiano, y me empezó a hablar de Cristo, de Dios, y me habló de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya me preguntó si yo quería recibir a Cristo. Entonces,
pues yo le dije que sí, aunque yo no entendía qué era eso, yo nunca había escuchado, porque todos decimos, no, pues sí, yo ya conozco a Dios, como ya no, como por qué. Ujú, Y yo le dije que sí, hermana. ujú. Entonces él empezó a orar por mí. Porque hay una palabra donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Sí, así es. Entonces usted lo confesó con su boca y usted creyó en su Sí, corazón. sí, pues ese es el pacto de Dios con el hombre. Nosotros tenemos que creer en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca, Ujú. que Dios resucitó al Señor Jesús de entre Entonces los usted lo muertos. acepta. ¿Y hay algún cambio en su vida? Sí, hermana, cuando yo lo acepto, estas cosas de Dios, hermana, son sobrenaturales y a uno le queda marcado su corazón. Eh, Aunque aparentemente era una oración, hermana, yo sentí un calor que entró en mí, pero luego empezó recorriendo mi espalda. Como algo Algo que fuerte, cayó. sí, algo fuerte, sí, Ujú. algo fuerte, hermana. Entonces ya después de ahí, este hombre que me predicó, empezó a hablarnos la palabra cada día, éramos como unos 4, y mi vida allí empezó a ser cambiada. ¿Qué pasó después de que sintió usted el calor en su cuerpo? Eh, se fue la angustia. Sí, se fue la angustia, entró esa paz, esa tranquilidad, y también Y las angustias de la noche, de la sensación de miedo y eso, eso se fue, automáticamente. automáticamente se fue, todo eso, y todo eso, hermana, empecé yo a perdonar las personas que yo creía que me habían hecho daño. Porque usted se sentía víctima. Sí, porque obviamente todos, Culpamos a alguien ese más. es el primer problema del ser humano, que no acepta sus errores. Ujú, Siempre está buscando a alguien quien echarle la culpa. ujú. Entonces, en ese tiempo yo empecé a perdonar y a pedir perdón O también. sea que usted en vez de odio ahora sentía amor. Sí, había algo diferente en mi vida, hermana. Dios empezó ahí. Ahora entiendo que fue Dios a sanar mi corazón. Yo tenía un corazón muy duro, hermana, que de tanta situación y cosa que me pasaba, muchas veces yo quería llorar y yo no podía, Ujú. porque mi corazón estaba tan duro y lleno de odio, rencor, hermana, De que orgullo. sí, todo eso, Ajá. yo no podía, hermana, llorar. Ujú. Yo quería, llorar, pero no podía. ¿Y qué Entonces, cosas? Porque muchas veces enseñamos a los niños, inclusive como madres, no llores, sí, los niños no lloran, los hombres no lloran. Sin embargo, Jesús lloró, hermano Miguel sí, Ángel. sí, y en verdad, hermana, el llorar es algo tremendo y algo muy bonito, donde uno puede sacar sus sentimientos y ser sanado. Ahora yo lo entiendo. Y Entonces de ahí sale de la cárcel, hermano Miguel sí, Ángel, allí salgo de la cárcel, hermana, entonces ahora, con una mentalidad una diferente. mentalidad diferente. Este muchacho me recomendó que buscara una iglesia cristiana y asistiera ahí, ¿verdad? Y eh, que eso me iba a ayudar. Y sí estaba en mi corazón, hermana, mi Ujú. mentalidad de que cuando yo saliera iba a ir ahí, para, este, pues seguir con Alimentándose. esto, Ujú. porque yo no entendía ni sabía realmente que era, una iglesia cristiana ni nada. Entonces, salí, hermana, en ese tiempo pues tenía una novia. Empezamos, a discutir, empezamos con problemas de separación y todo eso, y todo eso como que empezó a sacudir otra vez mi vida, ¿verdad? Gracias a Dios, pues rápido yo empecé a trabajar y todo, y me iba muy bien, hermana. Cerca de 7 meses más o menos me fue bien. Empezamos a discutir con esta persona o novia que tenía. Ahora, eh, tenemos una ruptura, ahora empiezo a andar con otra, y todo esto, hermana, fue afectando mi vida espiritual. Ujú. ¿Por ¿Por qué ya qué? no fue a la iglesia usted? Mire, la razón por
cual yo trataba o traté, Dios sabe, en mi corazón, que yo traté de buscar una iglesia o de querer ir, pero muchas veces las personas que estaban cerca de mí, me, Lo me desanimaron. desanimaban y me decían, no, esas iglesias, en realidad no Quieren robarte el sirven, esas dinero. nomás roban, Ujú, estas iglesias son así, son así. ujú, Y, y en realidad sí hay muchas iglesias así, ujú, pero también hay muchas que no, que ujú. son buenas iglesias. Y muchas veces es ignorancia de uno y de la gente, y también el enemigo siempre va a tratar de que la gente no llegue a esas iglesias. Ujú. Este, entonces, hermana, Vuelve a caer en la droga. sí, exacto, empecé con estos problemas fuertes otra vez, este, y caigo de nuevo en la droga, hermana, pero ahora comienzo más fuerte que antes. Ahora comienzo, haciendo más de lo que hacía, de- Porque día con día son cantidades más. más fuertes, sí, más fuertes, ¿Por qué? Porque lo primero ya no es suficiente. O sí, sea que si era un gramo, no sé, ya no es tan potente como era al principio. sí, lo que pasa es que el cuerpo se va acostumbrando, pero también, obviamente, el enemigo lo quiere a uno destruir, ahora Ya. sí que ya, Y más en eh, este caso con usted, porque de alguna manera el enemigo lo vio casi como que se le iba de las manos, lo siente de su propiedad y ahora lo que lo sí, atrapa nuevamente quiere deshacerlo automáticamente. sí, hermana, en realidad, mire, empecé a caer otra vez en las drogas, mi vida empezó a ir cada vez más peor, este, de tal forma, hermana, ¿Hasta dónde llegó? ya en ese tiempo perdí mi trabajo, ya se me estaba haciendo difícil conseguir trabajo, este, las puertas se estaban cerrando, eh, yo ya estaba consumiendo muchísimo, hermana, que yo le doy gracias a Dios que no morí de una sobredosis. Este, Era bastante lo que yo estaba consumiendo. O sea que no se toma conciencia hasta dónde dice hasta aquí. No hay una conciencia, así como No, cuando come uno, ah, no, ya no quiero, ya estoy lleno, ya no. no, Pero en ese tipo de drogas no hay esa conciencia, hasta aquí llego, más, no, hermana, y eso es entre más haces, más quieres. Es más, y eso no hay no hay límite. límite. Por lo que hay límite es que se le termina quizás en el Sí, momento. sí, todo eso. Pero mire, hermana, la situación se empezó a poner más difícil, hasta el punto, hermana, eh, que obviamente yo ya iba, hermana, se recuerda, yo había salido de la cárcel, estaba en una probation, Ajá. este, estaba en una probation, ahora, este, esta situación, yo El tenía provecho es que tiene que durar cierto tiempo sin usar sin droga. usar drogas, Ese sí. es como un compromiso, Sí, es como un, un sí, es requisito. como un requisito. Ujú. Sí, Entonces en cierto tiempo le llaman y tiene que hacer un examen nuevamente, sí, tenía yo que hacer un examen de drogas, tenía que, presentarse. presentarme, eso lo hacía, hermana, así como andaba, ahora tengo que hacer ese examen, pero yo ya no hay forma como yo pase ese examen. Ujú. ¿Por qué? Porque yo trataba, hermana, de dejar la droga, y al tercer o segundo día volví a caer porque no soportaba la depresión ni la angustia que había en ese momento. O sea que es una Cuando necesidad así sí, terrible. sí, es una necesidad terrible, porque en ese momento, hermana, póngale que aguanta el efecto de un día, le aguanta como hasta el tercer día. Entonces ya en ese tercer día, cuando ya se está bajando todo, ahí empieza una desesperación, un temor, un miedo, una depresión, porque realmente
hermana, empieza uno a confrontar lo que no quería confrontar. Ujú. ¿Sí me entiende? Entonces lo que el cuerpo también en su momento rechazaba, ahora lo exige, de alguna Sí, manera se hace dependiente a eso. sí, entonces, hermana, uno volvía a hacer otra vez, entonces ahora, este, ah, Tiene que presentarse delante de ellos. sí, no, pero a lo que me refiero es de que eh, tratar de dejar eso, es imposible. ¿Por qué? Porque la angustia, el temor, la depresión, todo eso es algo muy fuerte. Por eso cuando las personas los llevan a un anexo o así, los están medicando hasta que les pasa el efecto. Les dan de poquito. No sé qué les pongan, pero les van medicando algo hasta que Desintoxicación. desintoxicación, hasta que la persona va saliendo Hay centros donde se aparta la persona, sí. se pone apartado. ¿Usted pensó en hacer eso? Sí, hermana, yo pensé en hacer eso, pensé en un centro, pero realmente no quise hacerlo porque yo sabía, mi hija vivía conmigo, entonces ella cómo se iba a mantener. Ella era menor de edad, yo sabía que iba a estar ahí adentro mínimo 6 meses, que yo creo que es hasta poco. Este, entonces, hermana, ya en mi corazón, en una noche, me recuerdo que estaba haciendo drogas. Eso era todas las noches así, Ujú. como las 2, 3 de la mañana. Allí sentado yo en mi cama, prendí la pipa, me recuerdo, y estaba ahí pues quemando, ¿verdad? Eso. Pero de repente yo mismo me miré como de frente y me miraba yo allí solo, hermana, con un vacío, una tristeza, una desolación que eh, O sea, como que Dios le dio la oportunidad de salir de su cuerpo y contemplar la realidad que estaba delante de sus ojos. Es como depresión eso, hermano, verse ahí derrotado prácticamente. sí, literalmente, hermana, Dios me permitió, ahora yo entiendo que fue el Espíritu Santo, que Lo hizo ponerse en la realidad. sí, porque dice la palabra que el Espíritu Santo, Él nos relarguye Redarguye. Ajá. y nos convence de juicio y de pecado. Entonces, en ese momento yo pude verme a mí mismo, hermana, en esa soledad, en esa tristeza, Pero al principio usted me decía que este tipo de sustancias, por decirlo de alguna manera, adormece los sentidos, los sentimientos. Pero en este caso ahí con usted Dios le permitió vivificarlos ahí. sí, en ese momento, hermana, yo pude sentir, dolor, empecé a sentir, por qué, eh, Mírate cómo estás en esta condición. sí, de tal manera, hermana, que yo salió un llanto muy fuerte de mi corazón, eh, Como que se le desgarraba algo por dentro. algo, hermana, que la palabra lo dice, un dolor de las entrañas. Ajá. Un dolor de las entrañas no es del corazón. Un Vamos dolor a de ver. las entrañas es de muy adentro, que sale Y es de como su el vientre, alma. de lo más profundo, hermana. Ujú. Entonces esto, este, me recuerdo que empecé a llorar, pero con una desesperación, hermana, como diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ujú. Mis papás no me criaron para esto, Dios no me creó para esto. Ujú. Realmente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eh, y me recuerdo, hermana, que desde ese momento mi vida, mi mente empezó a cambiar de tal forma de buscar una solución, Ujú. buscar algo, una fuerza, yo digo una fuerza que Dios puso para, Para atraerlo. para buscarlo a Él.
Porque dice la palabra que nosotros no lo buscamos, que Él es el que nos busca. Y Él en nos este busca. caso, Él le puso a usted esa necesidad de buscarle, esa necesidad de que, a pesar de lo que se supone que esta droga hacía en su cuerpo, usted ya no quería esto. Sí, sí, hermana. Entonces, a través de todo esto, hermana, ya empiezo yo a ver, ¿verdad?, qué voy a hacer. Y me recuerdo que un amigo que se la pasaba allí conmigo, pues ya le empecé yo a comentar, pues que nos acercáramos a la iglesia, porque yo me acordaba del que me había dicho en la cárcel que buscara una iglesia. Entonces había ese sentir en mi corazón. Entonces yo le dije pues que fuéramos, que dejáramos ya esta droga y que nos acercáramos a la iglesia. Pero él me comentaba y decía, sí, vamos, pero hay que dejar de hacer unas 2, 3 semanas. Eh, pero yo le decía, ¿Cómo? ¿cómo vamos ¿Cómo? a ir a un doctor cuando ya te sientes bien? Se supone que cuando vas al doctor es cuando estás enfermo. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar a sentirme bien para poder ir a la iglesia? Si supuestamente dicen que en la iglesia, en esas iglesias cristianas, que Dios hace milagros, hace cosas, que la gente cambia, que la gente, es transformada y todo esto. No, le digo, si vamos a ir, vamos así. Si es verdad que Dios es real y que Dios existe, vamos así. Este, si Dios realmente va a hacer algo, entonces se la vamos a poner más fácil, era lo que yo pensaba. ¿Sí me entiende? Así Ajá, sí. que lo haga Él, Sí, no sí, nosotros, sí, ¿verdad? exacto. Entonces, hermana, esa era mi mentalidad, que literalmente yo reté al Señor y yo le dije, si es verdad que tú eres real y que dices que haces esas cosas, haz algo en mi vida. Haz algo en mi vida porque, Ya no puedo. este, yo no puedo, porque yo ya lo había intentado, Ya hermana. había Yo ya reconocido. había intentado todo, yo ya necesitaba hacer esas clases, yo ya necesitaba, hermana, salir de eso, hermana. Yo, yo sabía, hermana, que Dios no me había creado para estar así. Muchas veces el enemigo ponía en mi mente y en mi corazón que yo iba a morir haciendo drogas ya viejo, hermana, que, que, Ya no había, que ya no había solución para uno, que ya no había salida. ese era El final. el final y que ese era, más que nada uno se sentía culpable por todo lo que había hecho, que esa era la vida que uno se Eso se merecía, merecía. Ujú. porque por eso vives así, por eso haces esto, por eso te pasa esto, porque tú te lo mereces, porque... Y ese era el pensamiento que el enemigo ponía. Este, pero Fue a la iglesia. pero fui a la iglesia, hermana, decidí ir a la iglesia, Drogado. llegó la invitación de ir a la iglesia, ahora voy a la iglesia. Antes de ir a la iglesia yo me puse drogado, mucho, lo doble yo creo que normalmente, y decidí ir a la iglesia, hermana. Ahora voy a la iglesia, estamos en la iglesia, estamos ahí, hermana, y ya pues se acaba el servicio y hacen el llamado que pues siempre se hace, que quien quiere recibir al Señor Jesús. Entonces ya me pasaron a mí y me preguntaron si quería recibir al Señor Jesús. Entonces yo le dije, pues yo ya lo recibí porque eso quedó en mi corazón, hermano. Sí. Que yo ya lo había recibido en la cárcel, porque ese momento Fue quedó inolvidable. marcado en mi vida. Entonces me dijo, entonces tú solamente quieres reconciliarte. Entonces le dije, sí, pues no sé, pero sí, porque yo no sabía. Ajá. Entonces ya el pastor iba a orar por mí, hermana, empezó a orar por mí y me recuerdo que iba a poner su mano sobre mi cabeza y yo sentía una fuerza como me jalaba de aquí así para atrás. Como que alguien lo detenía. Sí, me detenían así para atrás, O una sea, fuerza así como que el me... enemigo se sentía dueño de usted. Sí, pues en cierto punto pues era dueño de mí. Y
y al estar yo en una iglesia, él tenía que defenderlo, Lo que lo que era de él. Por mucho tiempo ha habitado ahí y ahora se Sí, siente... entonces, hermana, esa fuerza, este, trató de jalarme para atrás, pero al final el pastor puso su mano sobre mí. Entonces, yo empecé ahí, hermana, a sentir muchas ganas de vomitar, muchas ganas de vomitar, pero fuerte, pero vino a mi mente un pensamiento: ¿cómo vas a vomitar aquí? ¿Cómo vas a, si aquí hay mucha gente y es una iglesia, cómo, cómo vas a vomitar aquí? ¿Sí me entiendes? Entonces todo eso, impidió que yo, vomitara. Oh, wow. Cómo Dios sigue obrando, ¿verdad? Y definitivamente en un tipo de liberación de esta índole siempre le ponen algo enfrente, ¿verdad? Un botecito o algo y siempre le incitan. Oh, vomita, vomita, no lo detengas. Y porque ellos entienden eh, que Dios liberta de muchas formas. En este caso usted lo impide la liberación. ¿Y qué pasó? ¿Llegó la paz? Sí, hermana, yo impedí la liberación, y todo esto es bíblico, todo esto, vemos al Señor Jesús actuando en lo que es sanidades y liberación casi por igual. No me he puesto a contarlas, pero más se nombran las sanidades, pero en realidad cuando vemos de liberación casi es lo mismo o tal vez hasta más. Sí, voy a investigar eso porque es interesante, pero casi nomás escuchamos de los ciegos, de los paralíticos y eso, no, pero, dice que muchos muchos endemoniados. Entonces, hermana, Entonces, a lo que estamos hablando de que una persona que normalmente cae en ese tipo de drogas, como que el enemigo toma posesión de ese cuerpo. Sí, así es, y no solamente de drogas, hermana. Lo que es alcohol, fornicación, adulterio, Pornografía. todo ese tipo de cosas, hermana, la gente se hace esclavo. Y por eso es bien difícil, hermana, que la gente vaya a la iglesia. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque si esa persona empieza a ir a la iglesia, el enemigo va a perder esa autoridad sobre esa persona. Entonces, de usted sale sin vomitar de allí, pero ¿cómo era? ¿Sentía usted esa misma paz? Sí, hermana, yo sentía esa paz, esa tranquilidad que yo sentía cuando salí de la cárcel. En la cárcel yo sentía esa paz, esa tranquilidad en mi corazón, hermana, que yo anhelaba en mis momentos de desesperación, cuando estaba haciendo drogas, yo anhelaba esa paz, esa tranquilidad. ¿Nunca la sintió con ninguna de las que hizo? No, ¿De esa hermana. manera? Nunca, nunca, no hay ninguna droga, no hay nada, ninguna persona, no hay nada, hermana, que pueda dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla la palabra de Dios. Esa paz, esa presencia, yo la anhelaba, yo no sabía, yo no entendía qué era, pero yo anhelaba eso que estaba en mi corazón, esa tranquilidad, hermana, y esa seguridad y esa fe con Dios. Entonces usted llega a su casa feliz. Llego tranquilo, feliz, hermana. Llego a mi casa, a mi cuarto, y estoy ahí en la cama y todo tranquilo, y de repente me llama la novia, hermana, y empezamos a hablar tranquilos y todo, pero al final empezamos a discutir en esa semana que yo fui en esa semana que fui a la iglesia, hermana. Yo había tenido una ruptura, por decirlo así, con la novia, y ese fin de semana lo tenía libre, por eso fue que fui a la iglesia. Sí, no. Ajá. Wow, entonces ahora el enemigo ve que usted de alguna manera se le está yendo de las manos, y como lo conoce, la palabra me dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él ya conoce su punto débil, se vuelve a enojar con la novia Y hermana, ahora todo esto explota otra vez, hermana, y comienzo otra vez a consumir drogas. ahí mismo la Sí. tenía. Todo esto, ahora que conozco al Señor, ¿verdad? Y que conozco la palabra, dice la palabra que Satanás, el diablo, el enemigo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Obviamente yo era una presa fácil para él, porque yo no tenía el conocimiento de la palabra que tengo ahora. Entonces,
a uno lo ponen en una presión, hermana, que no va a aguantar y eso mismo lo va a impulsar a A hacer las buscar drogas, la solución. que ya se Ajá. supone que conoce. Ujú. Entonces empiezo a hacer drogas, hermana, mi voz, todo empieza a cambiar, hermana, mi tono de voz, todo, me empiezo a enojar, me empiezo a frustrar, empiezo a hacer drogas, más y más y más, hermana, toda la noche hice drogas, este, pero al otro día me levanto ya en la tarde, hermana, con un vacío, una soledad, una tristeza tan grande en mi O sea que a corazón. pesar que hizo droga toda la noche, no se le fue la angustia ni la preocupación. No, ahora como que había algo diferente. Y ahora yo entiendo que era Dios, que era el Espíritu Santo obrando en mi vida, tratando de convencerme de juicio, de pecado, hermana. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, que Él Sí, no desampara la obra de sus manos. Ahí empieza a sentir otra vez la necesidad de eso que ya había experimentado. sí, la paz, la tranquilidad que yo anhelaba, que ya se había ido, hermana, ahora esa necesidad, hermana, empieza a crecer por esa tranquilidad, esa paz y hacer algo, hermana, para Recuperarla. recuperarla, porque yo no sabía qué era, yo no entendía, hermanas, yo solamente yo sabía que Había un sentía, antes y un sí, sí, después. ajá, y Dios me permitió pasar esta situación haciendo drogas con la paz, y ahora se va la paz, la tranquilidad. Ahora, hermana, le hablo al pastor al otro día que era eh, un lunes en la mañana le llamo y le digo, que quería hablar con él. Y me dijo, sí, aquí estoy en la iglesia, nos vemos ahí, vente, y ya fui. Hermana, eran como las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Me pasó a su oficina, empezamos a hablar y le empecé a contar de que yo había ido a la iglesia, me había reconciliado y que estaba haciendo drogas otra vez. Y le dije que quería que orara por mí porque yo quería esa paz, esa tranquilidad que yo sentía. Eso, hermana, Que se había ido. Ujú. yo sentía, yo quería, yo anhelaba eso, hermana. Más que nada era como algo que yo ya quería. Ya no quería yo, sentir ese temor, esa Angustia. angustia. Eh, entonces él me dijo, sí, voy a leerte una escritura. Empezó a leer en Romanos. Esa escritura está ahí en Romanos donde dice, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces esa escritura, hermana, rompió mi corazón como una espada que Wow. atravesó mi corazón, me quebranté y yo sentí la confrontación de Dios para con mi vida. Como si Empecé le a tuviera. sentir Ujú. cómo Dios estaba usando al pastor para hablar a mi corazón, a mi vida, y confrontándome, hermana, porque yo ya entendía y ya me habían dicho que buscara a Dios, que Ajá. buscara una iglesia. Entonces por Entonces usted X razón lo nunca sintió como fui, esa sí, reprensión, esa reprensión. confrontación. Ujú. Pero era la misma misericordia y el amor de Dios atrayéndome, hermana, Ujú. ahí, de tal forma que yo me quedo sorprendido cómo Dios acomodó todo. Entonces ahora el pastor, me dice, sí, voy a orar por ti, pero voy a orar por liberación. Ujú. Y yo le dije, sí, está bien, porque yo no sabía, Ujú. no sabía qué era la liberación, yo no Ujú. entendía. Entonces ahora me dice que sí, que va a orar por mí, pero que necesita que esté alguien más. Entonces me dice, te vienes mañana y vamos a orar. Entonces ya nos salimos y ya íbamos caminando para afuera y me dice, vamos, voy a orar por ti. Nos Ujú. regresamos. Entonces ya me dice, siéntate aquí, voy a orar por ti. Entonces el pastor, hermana, nos apenas dijo dos, tres palabras cuando el poder y la gloria de Dios cayeron sobre mi vida. Un fuego, un poder, hermana, que yo me sacudía y, Lo derribó ahí, sí. y estaba vomitando en el piso, hermana, literalmente, Ahora sí ya no le vomitando, importó. llorando, pidiéndole perdón a Dios, hermana,
un poder, algo sobrenatural que yo nunca había sentido ni experimentado. Este, eso no duró ni 5 minutos, hermana, pero cuando yo me levanté de ahí, de ese piso, me levanté como una persona nueva y diferente, con mi mente clara, hermana, de tal forma que yo sentía mi mente como de un niño, hermana, algo limpio, algo puro, algo, hermana, que no tiene explicación. Eh, Me recuerdo, hermana, que lo primero que vino a mi mente es tirar la droga que yo tenía, y deshacerme de todo lo que tenía que ver con eso. Entonces ahora, De alguna manera se sentía perdonado. sí, hermana, yo sentía ese perdón tan fuerte de mi vida El amor de y Dios el en amor de Dios, hermana, que yo sentía, hermana, que si en ese momento yo moría, yo me iba directamente a la presencia de Dios, porque había esa conexión, de la cual habla la palabra, que dice que justificados por la fe tenemos tenemos paz paz para para con con Dios Dios. por medio de sus... Entonces ahí se cumple la palabra donde dice que las personas son nuevas. He aquí dice todas las cosas son nuevas, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí Entonces todas son allí, hechas ahí la nuevas. ve usted delante de usted en menos de 5 minutos, su vida totalmente transformada. Sí, hermana, mi vida transformada, cambiada, que lo primero que hice fue llegar a mi casa y tirar toda la droga que tenía, quebrar todo lo que tenía que ver con eso, borrar números de teléfono, que tenían que ver con eso, hermana, con una convicción, con una seguridad de que yo ya no quería, no quería tener ya nada que ver con eso, hermana, Ni volver para ni nada, volver. cero posibilidades de Sí, regresar. hermana, eh, todo esto, hermana, fue algo que Dios, literalmente tapó mi boca, porque yo creía humanamente que Dios, iba a curarme como al paso, Ujú. paulatinamente, con los días, con los meses, hasta que yo pues quedara limpio. Entonces, pero usted ya a partir de ahí ya nunca tuvo necesidad de hacer droga. No, hermana, nunca ¿Y qué más. pasó con los exámenes que tenía pendientes? Sí, hermana, mire, ahora viene todo esto, ¿verdad? Me empiezan a pedir los exámenes. Ahora hago esos exámenes. Fueron ¿De como sangre son exámenes? son exámenes de, no me recuerdo si eran de sangre o de orina, pero todos esos exámenes de drogas es de algo, fuerte, hermana. No es de un examen cualquiera, porque es algo que tiene que ver con las probation y todo eso. Entonces no es cualquier No, cosa. no es Ajá. cualquier. O sea que Entonces, lo hacen profundo lo que me sí, ven. sí, Ajá. los exámenes, y aparte tienen que hacerme una consulta, hermana, eh, como a ver, como evaluarme si yo estoy haciendo drogas o si estoy metido en algo, o que también estoy de la cabeza también, como todo Oh, eso. wow. Entonces, hermana, todo esto me lo hacen en esa misma semana. Iba nervioso cuando iba haciendo los No, exámenes. Iba no, seguro, seguro, tranquilo. hermana, seguro, tranquilo, porque yo sabía que Dios ya me había perdonado y que yo ya no era la persona que yo era. Oh, wow. Ya se sentía libre. Sí, hermana, entonces fui ahí a la oficina, pasé el examen, me hicieron, como le digo, la evaluación, la pasé, Dios, acabé eso, esa probation, Dios me dio la victoria ahí, Limpiecito, ¿no? limpio, hermana, limpio. Wow. Entonces, todo eso quedó maravillada mi vida, mi corazón, hermana, porque, No hay lugar a duda. ¿Cómo dudar? ¿Cómo decir, fue de chiripada, fue una no. casualidad? No había No, posibilidades de... hermana, y Dios se aseguró de que él recibiera la gloria y de que esto es real y es verdadero, hermana. ¿Cuál es Porque, el consejo, hermano Miguel Ángel, aquella persona que está, dice, no, yo no hago así como él, yo nada más ocasionalmente lo voy a hacer? ¿Qué le diga? sí, ¿Qué le hermana, diría, perdón? mira, todos lo decimos así, hermana. Yo nomás lo hago de vez en cuando, pero eso es una bomba de tiempo. Ese es un cáncer silencioso que va a explotar
cuando tus emociones o las emociones de esa persona cambien. Muchas veces nosotros estamos estables porque todo va más o menos bien, pero cuando empieza los problemas, hermana, eso es lo que la presión que el enemigo usa para que la gente se meta a las drogas, alcohol o cualquier otra sustancia. Este, pero hermana, yo quedé maravillado porque Dios, lo que yo había tratado, hermana, y que no pude, porque yo traté, hermana, y yo no pude, ¿y por qué le digo que yo traté y no pude? Porque yo ya tenía la presión de hacer las clases. Entonces yo tenía que hacerlas o tenía que hacerlas, o si no No me iba había a ir a, si no alternativa. me iba a ir a la cárcel, ya no iba a ser por unos meses, ya iba a ser por unos años. Entonces ahora, hermana, ¿qué pasa? Este, todo esto, hermana, de saber, hermana, que Dios lo hizo en 5 minutos o tal vez hasta menos, que yo cuando entré a la cárcel, yo sabía cuánto tiempo tenía que durar sin hacer drogas para desintoxicarme, hermana, y medio desintoxicarme y todavía quedar ahí medio más o menos. Y era menos tiempo de Sí, que había hecho droga. sí, yo conozco personas que han entrado a los anexos, centros de rehabilitación por 6 hasta por un año, hermana, y todavía salen y regresan a lo mismo y batallan. ¿Por qué? Por la desintoxicación. ¿Cuánto tiempo tienes sin usar drogas? Tengo 7 años, hermana. ¿Nunca ha tenido la necesidad? Nunca. ¿Ha tenido problemas y dificultades grandes? Muchos problemas porque la Biblia y la palabra nos enseña que tendremos muchas aflicciones, pero Dios está con nosotros. Wow, un testimonio poderoso de cómo la gloria de Dios se sigue manifestando. Seguimos mirando milagros ahora en este tiempo. Y usted puede ser una persona que recibe ese milagro de parte del Señor si usted lo cree. Si quiere más información, vamos a tener testimonios poderosos de esta manera en el canal de YouTube. Le vamos a poner la información donde puede seguirnos y de esta manera estar pendiente cómo Dios sigue obrando en el corazón de las personas. Hermano Miguel Ángel, gracias por su testimonio. Es el primero de muchos que vienen, ¿verdad? Sus hermanos, su familia restaurada y sobre todo Dios obrando nuevamente, trayendo personas de las tinieblas a la luz. Así es, hermana, para mí fue un gusto y un privilegio estar aquí y de poder contar lo que Dios ha hecho en mi vida y el propósito de este testimonio es de que se conozca a Dios, que Dios es más real de lo que cada uno de nosotros pensamos, lo que yo no pude hacer en más de 5 años, hermana, Dios lo hizo en 5 minutos y usted, yo creo que usted es testigo de mi vida, porque me recuerdo que a la iglesia que yo llegué, la hermana ahí asistía, entonces ella miró el cambio, la transformación de mi vida, realmente de un joven o una persona que llegó ahí, literalmente mal, cómo Dios la restauró. Y no es, y esto Dios lo hace y lo sigue haciendo. No soy el único caso, hay más personas, muchas personas, porque el amor y la misericordia de Dios es grande, pero Dios es real. Más real de lo que pensamos. Síganos a través de este canal, el Señor les bendiga y que la gracia y la misericordia del Señor vaya delante de usted. Hasta luego y gracias, hermano. Un placer. Sí, hasta luego. Dios les bendiga.